Hola a todos y a todas. Comenzamos con la unidad temática número 7, nociones fundamentales acerca de los circuitos de corriente sinusoidal. Les comento que posiblemente esta unidad, junto con lo que vimos en la unidad 6, incluya los conceptos más importantes que deberemos retener a futuro de la asignatura Electrotecnia 1. Soy el profesor Gustavo Bacino. Aquí pueden observar los contenidos principales de esta unidad temática y acá resaltado en amarillo lo que veremos en esta primera parte de lo que van a ser 3 videos para completar la teoría de la unidad 7. Para comenzar y a modo de repaso, resumimos en esta tabla las representaciones en el dominio del tiempo de las ondas sinusoidales y sus correspondientes representaciones en el dominio fasorial. La razón por la cual el dominio fasorial recibe el nombre de dominio de la frecuencia es que la respuesta depende de omega, la frecuencia angular, aunque no sea explícitamente mostrada, ya que omega es constante. En corriente continua habíamos trabajado principalmente con resistencias y habíamos visto que en ese caso los inductores se componían o se comportaban como cortocircuitos en régimen permanente y los capacitores como circuitos abiertos. Acá, en cambio, como la alimentación o la onda generada es variable, sinusoidalmente en nuestro caso, los inductores y capacitancias se van a comportar de una manera totalmente diferente. Vamos a ver entonces combinaciones de resistencias, inductancias y capacitores en general. Ahora que ya sabemos de la unidad 6 cómo representar un voltaje o corriente en el dominio fasorial o dominio de la frecuencia, podemos preguntarnos cómo aplicamos esto a los circuitos que involucran a los elementos pasivos, R, L y C. Lo que necesitamos hacer es transformar la relación voltaje-corriente del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia para cada elemento. Recordamos en esta diapositiva lo que son las relaciones fasoriales para los elementos de circuito. En el caso de R, directamente es la ley de Ohm, V igual a I por R. En el caso de la inductancia, la tensión es L de I a dt, o ley de Faraday. Y en el caso del capacitor, la corriente la podemos obtener como la capacidad por la variación de tensión en función del tiempo. Estas son entonces las relaciones tensión-corriente para los distintos elementos en el dominio del tiempo. En corriente continua, la resistencia R de un elemento era igual o es igual a su resistencia óhmica. En corriente alterna vamos a hablar de impedancia. La impedancia puede tener las siguientes 3 componentes. Una resistencia óhmica pura, la misma de continua, donde la energía eléctrica se transforma en calor. Una reactancia inductiva, donde se crea un campo magnético variable en la bobina. Y una reactancia capacitiva donde aparece un campo eléctrico variable en el capacitor. La impedancia la vamos a representar con la letra Z. En general va a aparecer escrita como está aquí debajo, Z en módulo y un ángulo, que tendrá que ver con la composición RLC de la misma, y su unidad es el ohm. Cabe aclarar que en todos los casos, no solo para la resistencia, sino para las dos reactancias, inductiva y capacitiva, la unidad es la misma, es decir, el ohm. La ley de Ohm en alterna la escribiremos ahora en lugar de I por R como I por Z. Veremos a partir de ahora cómo se relacionan cada una de los elementos componentes de la impedancia con las corrientes y la tensión correspondiente. Por ejemplo, en el dominio temporal, si tenemos una resistencia pura, se le aplica una tensión VDT, acá representada en rojo, y circulará una corriente IDT, aquí representada en verde. Podemos observar que ambas, corriente y tensión, están en fase. La corriente máxima va a ser igual a la tensión máxima sobre la resistencia, y el fasor tensión, supongamos que lo tomamos como referencia, es decir, con ángulo 0 de fase, va a aparecer escrito como, vemos aquí abajo, B, que sería una magnitud fasorial, por eso la represento en mayúscula y en negrita, es igual a un módulo y una fase 0 en este caso. La tensión a su vez es igual a la resistencia por la corriente.
y también la corriente va a tener la misma fase que la tensión, porque lo único que tenemos es una resistencia, es decir, el caso este es que es 0 grados. Una aclaración que considero necesario es que muchas veces en los fasores se usan los valores eficaces en lugar de los valores máximos. Yo en mis explicaciones de teoría voy a usar, por una cuestión de definición, los valores máximos para el fasor, pero ya van a ver que en la práctica muchas veces puede ser más cómodo utilizar los valores eficaces. Ambas formas están bien, aunque desde el punto de vista de la definición de fasor, yo prefiero utilizar la amplitud. Aquí tenemos representado en el dominio fasorial lo mismo que en la diapositiva anterior teníamos representado en el dominio temporal. Es decir, como usamos la representación coseno y la fase de la tensión y la corriente, en este caso resistivo, son 0, entonces directamente la tensión y la corriente, también representadas en rojo y verde respectivamente, están con una fase 0 en el momento inicial. Ambas girando solidariamente en un plano cuya velocidad angular es omega, como se indica. Podemos observar en esta diapositiva el comportamiento en el dominio temporal cuando en el circuito tenemos una inductancia pura. Es decir, no hay ni resistencia ni capacidad. Entonces, para una tensión, también representada en rojo, Bm coseno de omega t, la corriente I, en verde, va a estar atrasada 90 grados con respecto a la tensión. Si consideramos, por ejemplo, la corriente igual a I máximo seno de omega t, calculamos la tensión inducida en la bobina como con la ley de Faraday-Lenz, o sea, menos L de IA de t, obtenemos la tensión en la bobina como menos Bm coseno omega t en azul. Y por supuesto, en todo momento, dado que son los dos, para que se cumplan las leyes de Kirchhoff, la tensión aplicada tiene que ser igual a la caída de tensión en la bobina. Por lo tanto, va a aparecer la tensión en rojo, la corriente en verde atrasada en 90 grados y en azul la tensión inducida en la bobina, que en todo momento está en oposición a la tensión aplicada. Como podemos ver arriba a la derecha, la amplitud de la tensión o tensión máxima se obtiene como el producto de la corriente por omega L. Aquí tenemos lo mismo, pero representado en el dominio fasorial. Podemos ver que, habiendo considerado la corriente con fase 0, en verde, la tensión va a tener una fase
o una diferencia de fase con la corriente de 90 grados en adelanto. Y a su vez, aunque no es habitual representarlo en los diagramas fasoriales, aquí sí lo hacemos por cuestiones didácticas, la tensión inducida en la bobina va a estar siempre en oposición a la tensión de la fuente, en todo momento. Es decir, que si el fasor corriente, como se ve a la derecha, es amplitud fase 0, el fasor tensión va a ser amplitud de tensión con una fase de 90 grados. Y la impedancia, como se muestra abajo, ZL, es igual directamente a XL o reactancia inductiva, que va a tener un módulo de omega por L, es decir, frecuencia angular por inductancia, y una fase de 90, que escrito de otra manera, siempre son números complejos, va a ser J omega L y también va a estar en ohms. Y finalmente, el último caso, que es el de la rama capacitiva pura. Acá podemos observar en el diagrama temporal que la corriente adelanta 90 grados a la tensión. La corriente, la expresión de la tensión, B de T, la podemos escribir en función de la carga en el tiempo dividida la capacidad. Esto nos da la tensión aplicada, que en este caso hemos elegido como B sub m seno de omega t. Y como la corriente la vamos a obtener como la derivada de la carga respecto del tiempo, obtenemos la expresión para la corriente, que es I máximo coseno omega t. De esta expresión podemos observar que I máximo es omega por C por tensión máxima. Y entonces aquí arriba a la derecha vamos a escribir, por comodidad, como vamos a ver después, que la corriente máxima es igual a la tensión máxima dividida la reactancia capacitiva, que es igual a 1 sobre omega C. En el dominio fasorial, finalmente, vemos que la corriente o el fasor corriente adelanta 90 grados al fasor tensión, y la impedancia, en este caso ZC, es la reactancia capacitiva XC, con módulo 1 sobre omega C y fase menos 90, o ángulo menos 90. Esto también se puede escribir como menos J, recordemos que el operador J es 1,90, sobre omega C, y también queda expresada en ohm, igual que la reactancia inductiva e igual, por supuesto, que la resistencia y que en general la impedancia. Ya se ha mencionado en numerosas situaciones que por el interior del capacitor no circulan cargas, ya que el capacitor son dos placas metálicas separadas por un material dieléctrico o aislante. Entonces, la carga en el capacitor aparece en las placas del mismo y va cambiando, como se muestra en la figura. Si dividimos, como está ahí mostrado, un periodo en 4 cuartos, veremos que en 2 de esos cuartos, donde dice carga, la corriente y la tensión en el capacitor tienen la misma polaridad, o son las dos positivas o son las dos negativas. Es entonces cuando el capacitor se carga. Mientras que en los otros 2 cuartos, donde dice descarga, la tensión y la corriente tienen distintos signos. Entonces, al tener distintas polaridades, es entonces cuando el capacitor se descarga. La impedancia representa la oposición que el circuito exhibe al flujo de corriente sinusoidal. Vemos en esta tabla representados los 3 elementos de manera individual, R, L, C, sus respectivas impedancias, que resumen lo que vimos anteriormente, y además le hemos agregado sus respectivas admitancias, que por supuesto son la inversa de cada uno. La admitancia se mide en Siemens, obviamente, ya que la impedancia se mide en ohm. Aunque la impedancia es el cociente entre dos fasores, tensión y corriente, no es en sí mismo un fasor porque no se trata de una cantidad variable en forma sinusoidal. Como cantidad compleja, la impedancia puede ser representada en forma rectangular, es decir, Z igual R más JX, donde X, la reactancia, es positiva si la impedancia es inductiva y negativa si la impedancia es capacitiva. Puede también ser representada en forma polar, es decir, módulo Z y fase o ángulo phi. El módulo de Z se calcula como la raíz cuadrada de R cuadrado más X cuadrado, ya que existe una relación trigonométrica. El ángulo phi es la inversa de la tangente X sobre R o el arco tangente X sobre R. La resistencia es la parte real, es decir, el módulo de Z por coseno phi, y la resistencia y la reactancia es la parte imaginaria, es decir, el módulo de Z por el seno de phi.
También la admitancia puede ser representada como una cantidad compleja, en este caso en forma rectangular, I es igual a G, que se llama conductancia, que es la parte real, más menos JB, donde B es la susceptancia, que es la parte, el coeficiente imaginario. Recordemos que I es igual a 1 sobre Z y se mide en siemens. ¿Cómo relacionamos las admitancias con las impedancias? Bueno, si escribimos como G más JB la inversa, es decir, 1 sobre R más JX, y desarrollamos, vamos a encontrarnos que la conductancia es igual a esta expresión que está acá a la izquierda, R sobre R cuadrado más X cuadrado, y la susceptancia es igual a esta expresión menos X sobre R cuadrado más X cuadrado. En el caso de la admitancia, los signos se van a invertir. Cuando la admitancia sea capacitiva, el signo va a ser más, y cuando la admitancia sea inductiva, el signo va a ser negativo. Finalizamos así con la primera parte de la unidad temática número 7.